La dolarización en Ecuador ha sido un tema clave en la estabilidad económica del país desde su adopción en el año 2000. En esta entrevista contaremos con la distinguida participación de Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas, con quien exploraremos las razones que llevaron a la implementación de la dolarización y su impacto en el sistema financiero. Bienvenido, economista Albornoz. Para empezar, ¿nos podría indicar cuáles fueron los factores determinantes para adoptar el dólar como moneda de curso legal en Ecuador? El principal factor fue que perdimos la confianza en nuestra moneda propia, que era el sucre, y básicamente el rato en que se pierde la confianza en alguien o en una moneda o en cualquier cosa, es muy difícil recuperarla. Entonces, se perdió la confianza en el sucre y la gente ya no quería tener sucres. Lo que queríamos es tener algo más sólido, algo que no pierda tan rápido su valor, que el sucre desgraciadamente había perdido mucho valor en los meses anteriores a la dolarización. Entonces, la causa inmediata fue la pérdida de confianza en el sucre. Ahora, la pregunta de por qué se perdió la confianza en el sucre, que sería la causa anterior a eso, es mucho más compleja. Y en la práctica es que el Banco Central había sido manejado en general bastante bien y los ecuatorianos, si bien habíamos sufrido una inflación crónica de alrededor de 30-40% en los años 80 o 90, nunca habíamos tenido las hiperinflaciones de otros países como Perú, Chile, Argentina. Nosotros no. Y de golpe tuvimos una inflación que superó lo que estábamos acostumbrados, quebraron una serie de bancos y de golpe sentimos que nuestra moneda ya no estaba bien resguardada, bien protegida, y por eso perdimos confianza en el sucre, y eso es lo que nos lleva a que el país se acabe dolarizando. También hubo una serie de presiones específicas, hubo presiones regionales atacando al Banco Central por la crisis bancaria, pero sobre todo fue el perder la confianza con nuestra moneda, que si no me equivoco había sido nuestra moneda desde 1880. Hasta el año 2000. Al inicio de la dolarización, ¿cuáles reformas fueron fundamentales para consolidar este régimen monetario en Ecuador y qué tan complicada fue la aprobación de estas reformas en el Congreso durante aquella época? Las reformas básicas se hicieron en lo que se conoció después como la Ley Trole 1. Hubo una ley pequeñita que se le conoció como la Ley Trole 1.5, y luego hubo la Ley Trole 2. ¿Por qué se llamaba trole? Porque eran largas como un trolebús. Y la primera versión de la primera Ley Trole la propuso Yamil Maguad, que había sido el alcalde que instaló los trolebuses en Quito. Entonces era la Ley Trolebús, que terminó en Ley Trole 1. La reforma más importante que se hizo fue dolarizar el país en el sentido de cambiar aquello que respalda el dinero de sucres a dólares. Y eso implicaba cambiar los billetes, sucres por billetes dólares, implicaba cambiar los depósitos de los bancos privados en el Banco Central que estaban en sucres, debían cambiarse a dólares y estar correctamente respaldados por dólares de la Reserva Monetaria Internacional. Y finalmente se convirtieron todos los activos de los bancos, o sea, los pasivos de los ciudadanos, lo que los ciudadanos y las empresas les debíamos a los bancos, pasó de ser en sucres a ser en dólares. Y luego se blindó la Reserva Internacional, se creó en el balance del Banco Central 4 sistemas que daban prioridad a los pasivos monetarios del Banco Central en función de la importancia que tenían para garantizar el sistema monetario. Lo número 1, lo que tuvo la prelación más alta, fueron las especies monetarias en circulación, o sea, los billetes y monedas sucres. Bueno, ya no había monedas, pero a esa época los billetes sucres fue lo primero que se convirtió. Lo segundo fue el encaje bancario, que son los depósitos de la banca en el Banco Central, y luego se convirtió solo parcialmente los depósitos del sector público en el Banco Central. Eso fue la parte del Banco Central. Y luego la parte del sistema bancario, del sistema financiero, fue convertir las deudas que teníamos los ciudadanos con los bancos en deudas que no eran sucres, sino en dólares. Y luego se creó una serie de mecanismos de protección a la dolarización. El más importante fue la ley de disciplina fiscal.
que desgraciadamente fue mutilada en el 2005, si no me equivoco, pero que le dio al Estado, le dio al gobierno una obligación de manejar bien sus finanzas. Eso fue clave porque un gobierno desfinanciado es un peligro para la dolarización. Ahora, ¿cuán difícil fue sacar adelante esta ley? Yo era diputado en esa época, yo fui de los diputados que aprobó, debo haber sido el más joven de los diputados que aprobó la ley Trole 1 y fue complicadísimo. Era un tema bien técnico, difícil de explicar, era un tema que tocaba un montón de intereses creados. Me acuerdo esa actitud tan primitiva de proteger a los deudores de la banca y no a los depositantes de la banca. Esa actitud casi mecánica de querer bajar las tasas de interés, con lo cual los deudores pagan menos, pero los depositantes también reciben menos. Fue uno de los temas más arcaicos con los que tuvimos que pelear para que creemos un sistema un poco más libre en el sistema bancario, para que no haya una represión financiera. Debe haber sido la última vez que estuve a punto de darme de golpes en la vida, en los debates finales, por actitudes realmente que reflejaban una profunda ignorancia en lo económico o reflejaban que quienes las defendían sabían mucho y defendían intereses muy específicos. Estimado Vicente, ¿cómo ha contribuido el sistema de dolarización a la estabilidad de precios y a la inclusión financiera en Ecuador? A ver, el aporte de la dolarización a la estabilidad de precios es gigantesco. Si no me equivoco, la última vez que habíamos tenido una inflación de menos de 10% fue más o menos en el año 75, 76. Y desde ahí, todos los años 70, 80 y 90, no tuvimos inflaciones de menos de 10%. Llegamos a tener inflaciones de 70% en el año 83, de 100% en el año 89, que es algo que los jóvenes ahora no conocen, ¿no? Y de golpe, claro, la inflación se disparó los primeros meses después de dolarizarnos. Para septiembre del 2000 me parece que llegó a 108%, pero después se desplomó como nunca se había visto en este país y como muy pocas veces se ha visto en el mundo. La inflación cayó, y para fines del 2002 volvimos a tener una inflación de menos de 10%. Me acuerdo todavía que en enero de 2003 fue la última vez que la inflación subió un poquito y tuvimos una inflación de 10%, pero desde ahí, desde hace 22 años, no hemos tenido inflaciones de 2 dígitos. Han llegado a 9,9, pero nunca han podido superar eso. El cambio fue estructural, fue enorme y de golpe nos dimos cuenta que teníamos un mundo en el que los precios eran estables. Y eso hizo que también el dinero que se guarda en los bancos mantenga su valor. Es decir, $100 hoy, me van a comprar hoy día lo mismo que de aquí a un año. Entonces, puedo mantener el dinero ahí. Y yo creo que eso se conecta con la segunda parte de su pregunta, y es que mucha gente empezó a tener cuentas bancarias, porque antes no tenía sentido tener una cuenta bancaria, porque la plata perdía valor. Lo que había que hacer es a comienzo de mes gastarse todo antes de que los precios suban. Ahora ya tenía sentido guardar, y yo creo que eso dio unos pasos iniciales para una inclusión financiera que ha crecido muchísimo en los últimos 25 años, porque no solo que ahora uno tiene sentido que ahorre, sino que ya le pueden dar préstamos, porque la tasa de interés de los préstamos está conectada con la inflación, y ante inflaciones más bajas, obviamente hay tasas de interés muchísimo más bajas. Siguiendo con la entrevista, economista, ¿cuál ha sido el impacto de la dolarización en el comercio exterior y competitividad del sector privado ecuatoriano? A ver, ese es un tema en el cual creo que hay muchos mitos. Si es que uno ve cómo se comportó la competitividad externa del país, ¿no? Es decir, cómo podemos competir con el resto del mundo, más o menos hasta el 2008, 2009, la dolarización en realidad lo que nos dio es una notable estabilidad. Y sí, estamos casados con el dólar, pero el dólar es una moneda tremendamente estable y esa estabilidad nos contagia a nosotros. Desgraciadamente, desde el 2008, sobre todo del 2008 al 2014, hubo una política fiscal muy expansiva. ¿Qué significa eso? El gobierno se dedicó a gastar y gastar y gastar y gastar. Si no me equivoco, el gasto del gobierno en el año 2014 era 3,5 veces más que en el 2006. Y ese ingreso de recursos a la economía ecuatoriana distorsionó la economía ecuatoriana, nos volvió caros.
Y eso no lo podemos solucionar devaluando la moneda como lo hacíamos en el pasado. El problema de la dolarización es que no nos permite corregir los errores del pasado. Pero el problema original es que cometimos errores en el pasado, sobrecalentamos la economía entre el 2006 y el 2014. Ese es el problema. Esa es la causa del problema. El defecto de la dolarización es que vuelve complejo solucionar errores del pasado. Finalmente, economista, ¿cuáles son los principales desafíos para la economía ecuatoriana a fin de mantener la dolarización a largo plazo? Bueno, creo que la dolarización se ha mantenido en el largo plazo. No hay una definición estricta de largo plazo, pero estoy seguro que 25 años es largo plazo. Por lo tanto, la dolarización se ha mantenido, y lo digo un poquito para sorpresa de muchos, de muchísimos. La dolarización ha sobrevivido un cuarto de siglo. No es nada despreciable un sistema monetario que sobrevive un cuarto de siglo y que mantiene su fortaleza y la estabilidad de precios que nos da. Los retos principales para que sobreviva el próximo cuarto de siglo, digamos, es siempre tener un gobierno bien financiado y un banco central capaz de proteger aquellas cosas que son claves de protegerse en la dolarización. A ver, ¿por qué necesitamos un gobierno bien financiado? Porque cuando un gobierno está quebrado y sin plata, empieza a buscar plata en donde quiera que haya, y si es que está en el Banco Central, la saca del Banco Central. Un gobierno desfinanciado es una amenaza para un Banco Central que no tiene capacidad de financiar a los gobiernos. Y lo segundo que necesitamos es un Banco Central que sepa cuidar y defender y proteger todos los activos que tiene el central, básicamente su reserva internacional, frente a presiones de utilizar ese dinero para cualquier otra cosa, para que ese dinero sea lo que debe ser, que es el respaldo de las variables claves que hacen que la dolarización funcione. Economista, un gusto tenerlo en este espacio. Un gusto para mí. Agradecemos los valiosos aportes de Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas. Aprende sobre la historia numismática del Ecuador en los Museos de la Moneda del Banco Central. Explora con nosotros el proceso histórico de la moneda en el país. Los Museos de la Moneda te ofrecen una amplia colección de bienes numismáticos, notafílicos y filatélicos en su exposición permanente, que abarca desde la época prehispánica hasta la dolarización. Ven y conoce la riqueza cultural del país y la importancia que ha tenido la moneda en la historia económica del Ecuador. Más de 14.000 piezas únicas te permitirán vivir nuestra identidad y patrimonio. Revisa nuestros horarios de atención y visítanos en Quito y Cuenca. Te esperamos en los Museos de la Moneda del Banco Central del Ecuador. Bienvenidos de nuevo a Economía Tricolor. El 9 de enero del año 2000, el Ecuador adoptó el esquema de dolarización como una medida urgente para frenar la crisis económica y financiera por la que atravesaba el país. Este cambio implicó la sustitución del sucre por el dólar estadounidense como moneda de curso legal, con el objetivo de estabilizar la economía y controlar la inflación. A lo largo de los años, la dolarización ha influido significativamente en diversos aspectos de la economía ecuatoriana, marcando un hito en su historia económica. Para hablar sobre este tema, contamos con la distinguida presencia de John Arroyo, gerente de medios de pago y servicios nacionales. Bienvenido, John. Una vez anunciada la adopción del dólar como moneda de curso legal, ¿qué papel desempeñó el Banco Central del Ecuador en la implementación del régimen de la dolarización en el país? Muchas gracias, Pati, y gracias por permitirnos compartir algunas experiencias de la dolarización a sus inicios a la ciudadanía. En el año 99, el país afrontó la peor crisis económica y financiera de toda su historia, llevado a eso a un drama humano y obviamente a una desconfianza de la ciudadanía en un esquema monetario que iba a implementarse en el país. ¿Qué estrategias se tomaron en su momento? La primera era un tema de capacitar a la ciudadanía, y para eso una buena parte del personal del Banco Central recorrió todo el país indicando en qué consiste dolarización, cuál era la familia de moneda que se iba a poner en circulación, cómo identificar una especie falsa. El país, a partir de que en enero determinó que entraba en un esquema de dolarización, promulgó una ley en marzo del 2000. En esa ley, en varias leyes más bien dicho, en uno de los aspectos se disponía que el Banco Central deba sacar de circulación el sucre por un monto aproximado de 460 millones de dólares.
y le disponía que en esos 15 meses tiene que salir de circulación y pierde su valor el Sucre. Con las estrategias que se implementó, en la primera, educación, como digo, la segunda, en coordinación con la Reserva Federal, se importó en los primeros meses del año 2000 cerca de $700 millones. Primero, para sacar de circulación los 460 millones de equivalentes de azúcares, y segundo, para que la actividad económica en el país continúe con normalidad. Estos aspectos dieron mucha tranquilidad a la ciudadanía porque siempre tuvo confianza en el dólar, sino en la implementación del sistema monetario de dolarización. Siguiendo con la entrevista, John, ¿cuáles fueron las principales funciones que dejó de realizar el BCE una vez implementada la dolarización? Los bancos centrales a nivel mundial que tienen moneda nacional tienen fundamentalmente dos operaciones para aplicar su política monetaria. La primera, evidentemente, emitir su moneda nacional. Esa función en dolarización se anuló para el Banco Central. Lo que se permite en dolarización es emitir moneda fraccionaria, pero billetes no se los puede emitir. La segunda, los bancos centrales tradicionalmente tienen una mesa de cambios y una mesa de liquidez. ¿Qué hacen estos instrumentos? A través de esta mesa de liquidez o mesa de dinero, los bancos centrales inyectan liquidez a la economía y retraen liquidez desde la economía. Y a través de la mesa de cambios fijan el tipo de cambio de su moneda nacional respecto a la divisa. Evidentemente, esas dos funciones de mesas tampoco las tiene el Banco Central del Ecuador. Y en ese contexto, John, ¿cuáles fueron las nuevas funciones para asegurar el correcto funcionamiento del nuevo régimen monetario? Los bancos centrales también tienen la obligación de proveer de monedas y billetes para que la economía de su país se desarrolle plenamente y con normalidad. En dolarización, el Banco Central no tiene la capacidad de emitir billetes, pero tiene la obligación de proveer de billetes, en este caso dólares americanos, a la economía. Para eso se coordina con la Reserva Federal la importación suficiente de billetes en las denominaciones adecuadas, y ahí trabaja de una manera muy coordinada el Banco Central con todas las instituciones financieras para que los billetes y las monedas lleguen al público en general. ¿Cuál fue la importancia del sistema de pagos interbancario para consolidar la dolarización en Ecuador durante sus primeros años? A inicios de la dolarización, el Banco Central tuvo una visión muy clara respecto a los medios electrónicos de pago y empezó a estructurar un sistema nacional de pagos. Que de este sistema nacional de pagos, a través de estos sistemas, las personas, los depositantes, canalizan sus depósitos a otras personas en otras entidades financieras, en sustitución del típico cheque tradicional que requería la firma, ir a depositar o ir a cobrar una ventanilla bancaria. En 2002, cuando se implementó el sistema de pagos interbancario administrado por el Banco Central, al año se procesaban 240,000 operaciones. Al 2024, esa cifra llega a 124 millones de operaciones, casi 1.8 veces el PIB. Eso demuestra la confianza en estos sistemas de pago por parte de la ciudadanía y por parte de los depositantes. El mundo sigue cambiando. En los próximos años se implementarán nuevas modalidades de pagos electrónicos, siempre en beneficio de la ciudadanía y de su seguridad. John, cuéntenos, ¿qué estrategias se han implementado para garantizar la disponibilidad de dólares en la economía nacional? El Banco Central, para garantizar la disponibilidad de dólares y para garantizar la calidad del mismo en la economía, efectúa programación. ¿En qué consiste esta programación? Recaba información de las entidades financieras de lo que la población o sus depositantes lo están demandando. En base a esta información se estima la demanda de dólares que tendremos en los próximos meses, y esa información es compartida con la Reserva Federal. ¿Por qué compartimos con la Reserva Federal? Porque ellos tienen que programar la provisión de dólares suficientes hacia la economía ecuatoriana. Por otro lado, las entidades financieras retiran los billetes que ya están deteriorados por su uso. Esos billetes llegan a las bóvedas del Banco Central y de ahí se van a los Estados Unidos para su destrucción. Y complementariamente, esos dólares son sustituidos por billetes nuevos que nuevamente son puestos en circulación en la economía ecuatoriana. Y en concreto, es en base a programación que garantizamos que los billetes tengan la cantidad suficiente en la economía y con una calidad adecuada. Para finalizar, John, en este contexto de la dolarización, hace poco el Banco Central del Ecuador puso en circulación el nuevo programa de acuñación de moneda fraccionaria nacional. ¿Qué nos puede comentar al respecto? El Banco Central tiene la facultad de poder emitir moneda fraccionaria nacional y ponerla en circulación. Allá por el año 2004 se emitió y se puso en circulación cerca de 90 millones de dólares en moneda nacional. En el transcurso del tiempo, esta moneda está perdiendo su vida útil y empieza a deteriorarse.
Es responsabilidad del Banco Central garantizar no solo la cantidad de monedas, sino la calidad de la moneda. Por eso es que el Banco Central tiene un programa de acuñación con nuevos personajes y estas monedas entrarán a circulación paulatinamente en reemplazo de la moneda emitida allá por el año 2004. ¿Con qué objetivo? Garantizar la calidad de la moneda que está a disposición de la ciudadanía. Agradecemos la valiosa participación de John Arroyo, gerente de medios de pago y servicios nacionales, quien nos ha relatado sus perspectivas y experiencias sobre la dolarización. Muchas gracias, Patti, por permitirme compartir con la ciudadanía esta experiencia de dolarización. Espero que sea de mucha utilidad. Gracias por acompañarnos en esta edición de Economía Tricolor. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Banco Central del Ecuador. Hasta la próxima.